Buenas tardes a todos y bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este evento, tanto a José Moraga como a Francisco, que bueno, pues que me hayan invitado y bueno, a ellos dos les estoy tremendamente agradecidos. Yo sé que ya hace tiempo que José y también otro profesor que también conozco de los eventos, también de la didáctica de la geografía, José Ramón, que está por ahí también, pues ha participado y tiene mucha inquietud en todo lo que tiene que ver con el paisaje. Y bueno, aparte de ello, es algunos de los proyectos que llevan a cabo, sobre todo en el ámbito de los institutos, que también son realmente interesantes y que podrían estar perfectamente en mi lugar, ¿no? En particular a José Moraga, yo sé que desde hace ya bastantes años ya se hace eco prácticamente de todos los eventos y de todas las revistas y de todas las publicaciones, porque así por el rabillo del ojo yo sigo también al CEP de Córdoba. Y entonces, bueno, pues yo creo que en eso es un auténtico dinamizador y motor de este CEP. Bueno, pues para lo que me habéis traído, digamos, aquí, en la virtualidad esta que tenemos a medias, bueno, pues el título que encaja dentro de lo que es este seminario, estas jornadas, es el patrimonio, el paisaje como fundamento del patrimonio. Entonces, en ese sentido, yo durante el tiempo que me han concedido, pues voy a llevar a cabo algunas imágenes y algunas ideas, sobre todo para compartir, y en principio digamos que tendría como dos partes, ¿no? Por un lado, bueno, pues cómo es o qué sentimos y qué tenemos, qué idea tenemos nosotros, qué concepto tenemos nosotros sobre lo que es el paisaje, si ese paisaje natural, estoy siempre hablando del paisaje natural, si ese paisaje natural siempre coincide que sea patrimonio o no, si en algunos casos podríamos, digamos, adjetivar al patrimonio como que ese paisaje natural es parte de ese patrimonio natural o es de un patrimonio cultural, ¿de acuerdo? Por otro lado, también hay que ver exactamente qué estamos denominando paisaje natural. Bueno, todo esto, que sería un poco, pues para abrir boca, es necesario porque cuando estamos en el aula o estamos dirigiendo un centro, tenemos que tener claro cuál es un poco nuestro horizonte al realizar un proyecto o plantearnos algún trabajo para todo el centro o para una determinada etapa o bien para el trabajo de aula, ¿no? Entonces, como bien decía, la primera parte es más que nada pues aclarar y precisar los términos, paisaje natural, patrimonio, y luego a continuación una segunda parte que tendría que ver sobre su aplicación, digamos, propiamente a los centros educativos y en particular al aula. Entonces, para ello he gestado unos cuantos planteamientos didácticos que por algunos y algunas de vosotras supongo que serán bien conocidos, incluso porque lo llevan a la práctica, y a lo mejor pues algún otro planteamiento, pues a lo mejor no, pero bueno, pues simplemente por tratar de llevarlo al ámbito más práctico que es el docente, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es lo que, cuando hablamos del paisaje natural, qué es lo que estamos tratando de decir, ¿no? O qué estamos definiendo, ¿no? Y entonces comprobamos que esto que podría ser que es el Cañón de Santa Elena, que está en Texas, entonces vendría a ser, por ejemplo, propiamente un paisaje natural, ¿no? Entonces está bien definido, prácticamente podríamos decir que es un ámbito completamente abiótico. Nosotros de momento aquí no se manifiesta prácticamente ningún ser vivo, porque no vemos a ninguna rapaz planear ni nada del estilo, y efectivamente seguramente que habrá alguna especie rupícola por ahí, por esos farallones.
Y por supuesto, el lecho del río, que prácticamente parece que lleva poca agua, que es el río Bravo, que está justamente en el límite entre Estados Unidos y México. Bueno, pues el caso es que esta otra imagen lo que viene también a recapacitar es un poco, bueno, cuando estamos hablando de un paisaje natural, hasta qué punto estamos poniendo, como quien dice, vallas al campo, como en este caso. Entonces, bueno, pues es para replantearse justamente qué es lo que estamos diciendo como paisaje natural. Y paisaje natural es transfronterizo, ¿no? Propiamente. Esto es justamente entre Sonora y Colorado, entre México y Estados Unidos. Es la famosa valla, bueno, el muro que han levantado en Estados Unidos. Y entonces llegamos a ver que si es fundamentalmente es un paisaje desértico, pues como veis, la propia dinámica de las dunas está incluso interrumpida por por el muro que se ha colocado, ¿no? Entonces esto nos hace replantear un poco que estos son paisajes naturales, quiero decir, al menos en lo que se aprecia en la imagen, pero están intervenidos por la actividad humana. Y para terminar con este pequeño preámbulo, pues este sería ya el máximo ejemplo de lo que viene a ser justamente poner vallas no solamente al campo, sino al mar, ¿no? En este caso es justamente la ciudad de Tijuana y entonces tiene el famoso muro que llega a introducirse como unos 200 metros más allá en las aguas del océano. Bueno, ¿hasta qué punto esto, tendría que ser un paisaje, digamos, costero, tiene sentido que le planteemos un muro? Bueno, esto es simplemente para, digamos, que nosotros vayamos revisando nuestro concepto de lo que es el paisaje y el paisaje natural en particular. La cantidad de intervenciones humanas a lo largo de la historia y sobre todo en los últimos tiempos, pues ha dado lugar justamente a estas situaciones tan rocambolescas, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente si nosotros a partir de estas situaciones podríamos plantear algún trabajo con los chavales en el aula o simplemente, bueno, pues podemos hacer algún otro tipo digamos, de planteamiento donde, digamos, bueno, a veces no solamente no nos encontramos los paisajes naturales tal cual son, sino que ya están muy, por así decir, muy transformados. Entonces, esa es la cuestión que también al final de esta exposición pretendo que podamos irla revisando. Bueno, en definitiva, como anteriormente os decía, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que es el paisaje natural, luego en su relación con el patrimonio y luego ya la segunda parte que tiene que ver con los centros educativos y con el aula. Bien, en primer lugar, algunas referencias sobre qué es exactamente el paisaje natural. Es verdad que estas citas no todas se refieren al paisaje natural, pero los autores están muy próximos a este tipo de paisaje. Entonces, Martínez de Pisón habla de que el paisaje es la manifestación formal de la realidad del geógrafo, en cuanto que la puede analizar e interpretar. Schlegel, que es un sociólogo, habla de que a partir de los paisajes podemos leer y descifrar los pueblos de la humanidad, ¿no? La historia. Entonces, bueno, pues efectivamente a él lo que le interesa es cómo a partir de ese digamos, intercambio entre lo que es el espacio y el tiempo, en el paisaje se encuentra lo que es la actividad humana. Por otro lado, Tim Unwin, que es un geógrafo, habla de que las personas, como hacen sus propios entornos,
es a partir de esos entornos como nosotros conocemos y como conocemos la construcción de la humanidad, ¿no? Es decir, vuelve un poco a la parte, por así decir, al apartado cultural y humano de todos nosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, hay un autor brasileiro que es Absaber, que es un geomorfólogo, que habla de que en el paisaje es la herencia de todos los procesos fisiográficos y biológicos y es el patrimonio colectivo de los pueblos que históricamente lo heredan como territorio de actuación de sus comunidades. En definitiva, Absaber sí que plantea una definición donde en el paisaje contrastan tanto esos procesos, digamos, abióticos, los que tienen que ver justamente con los procesos geológicos y dinámicos, con lo que tiene que ver, que es la apropiación y la herencia de ese paisaje para la posteridad, ¿no? Lo que es propiamente el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estas ideas comprobamos que el paisaje tiene distintas aproximaciones, ¿no? Por un lado, son las manifestaciones artísticas y culturales, que está pues, en la pintura y en la escritura, por ejemplo, en la literatura. Y entonces aquí, este es un cuadro de Bruegel, el Viejo, del siglo XVI, que lo que recoge sobre todo es interesante esta tabla porque recoge la pequeña edad del hielo. Entonces esto es como decir que, bueno, pues ha pintado en un momento dado algo que sucedió realmente digamos, al final de la Edad Media, vamos, ya propiamente en el Renacimiento, que era justamente ese cambio climático que supuso durante varios siglos la pequeña edad del hielo, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente, esto es no solamente la manifestación artística de este pintor, sino también es un testimonio de un evento climático de ese siglo. Por otro lado, se trata de hablar, estamos con el paisaje natural, y entonces aquí tenemos el desierto de Atacama en la imagen principal, el flamenco encima de la imagen más chiquita, y se trata de ver que ante un paisaje en principio natural, como sería el desierto de Atacama, que saben que está en el norte de Chile, pues se encuentran esas balsas de litio, que son para los teléfonos móviles, bueno, no mucho más allá de donde estaba esta imagen, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para que veamos lo que son las controversias que existen entre lo que es el paisaje natural que nosotros subimos y luego ese paisaje natural a lo mejor está explotado, como sucede, por ejemplo, también con aunque sean expediciones científicas, las que hay, los asentamientos que hay en la Antártida, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuántos paisajes naturales propiamente quedan potencialmente? Pues realmente muy pocos. Es ahí a donde vamos. Bueno, en este mismo sentido, el paisaje natural puede ser ya un paisaje transformado, un paisaje cultural, ¿no? Entonces, lo que aquí vemos es lo que son las médulas que está en León. Entonces, bueno, pues esto era un monte de aluvión y entonces, pues tal y como indica la imagen de la izquierda, pues está, digamos, deformado, quedando probablemente esas médulas, es lo que vendría a ser pues unos cerros residuales de lo que sería un gran lomazo del aluvión, ¿no? Entonces, siendo un paisaje natural que está transformado de tiempos de los romanos,
justamente para la extracción del oro. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Pues este paisaje residual de lo que fue entonces, que en este momento ha quedado como muy, bueno, pues es patrimonio, ¿no? Y entonces, bueno, estas son un poco las contradicciones que podemos ver, pero que también son objeto de análisis y para plantearlo en la clase a los estudiantes, ¿no? Sin embargo, hay ejemplos mucho más evidentes, como es este del paisaje natural del Cabo de Gata, donde lo que resulta es que observamos la erupción de una construcción hotelera en el mismo natural del Cabo de Gata, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, debido a una demanda de Greenpeace, finalmente se pudo detener después de prácticamente una decena de años y, sin embargo, tendría que haber como digamos, unos previos para decir hasta qué punto esto se puede intervenir o no se puede intervenir junto a lo que es un parque, ¿no? Entonces, bueno, pues además hay una ley de costas, entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que tendría que darse y tendrían que respetarse y no ha sido así. Entonces, esto sería un hecho también para poder estudiar con los estudiantes. Y esto sería otro caso también de cómo es un paisaje natural. Este es un circo en el Pico Lobos, ahí en el sistema central, y entonces cómo bueno, pues estamos justamente en lo que sería el límite de este sería el circo, y entonces se me ve el puntero, ¿verdad? Entonces las pistas de esquí, como se ven, están prácticamente en el borde de ese circo. Y aquí los remontes, entonces, bueno, eh, ya, pues entonces lo dejo. Entonces se ve a la derecha. Ya me he enterado. A la derecha se ven las pistas, las zonas aplanadas y cómo prácticamente estas pistas llegan hasta el mismo borde de lo que es el circo glaciar del Lobo. Esto lo que lleva es a otro tipo de situación compleja, que es lo que se viene a decir, que es la sostenibilidad de un lugar como este, ¿no? Que dices, bueno, ¿en qué medida este lugar supone un ámbito, pues, donde impulse a una región o impulse el tejido económico hotelero, de restauración y demás de ese lugar, o por el contrario, pues, teniendo en cuenta que las nevadas son más bien muy finitas en esta región, pues a qué corresponde todo eso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no hay tanta ganancia como se supone, o bien hay suficiente ganancia para tirar el resto del año. Bueno, pues esas son las cuestiones que nosotros nos tenemos que plantear con los estudiantes. Perdón. Bueno, entonces, para terminar esta primera parte, lo que tendríamos que revisar es el paisaje natural es una realidad, pero también hay una imagen personal de esa realidad, ¿no? Esto que hemos visto en la literatura y en el arte forma parte también de ese paisaje natural, ¿no? ¿En qué parte hay de ese paisaje que nos apropiamos para que lo convirtamos en patrimonio? Ese sería un planteamiento. El otro es el mismo que decía José Moraga sobre el patrimonio el paisaje natural en cuanto que integra elementos abióticos y bióticos y también los elementos culturales asociados se refiere a, por ejemplo, en el caso de las médulas, esa transformación en la que ya prácticamente el paisaje a día de hoy, ya después digamos, de los siglos donde ya no tienen nada que ver los romanos, ya es parte de ese paisaje natural, ¿no? Es un paisaje, digamos, transformado
pero que ahora mismo es natural, pero de otra, por así decir, de otra manera, ¿no? Y luego, por último, el paisaje natural precisa una identificación, un inventario, una interpretación para la conservación de los lugares más sensibles a la intervención humana y para su aprovechamiento sostenible. El aprovechamiento sostenible se refiere a este último caso, y en el caso de y en el caso de y en el caso de los lugares sensibles a la intervención natural y humana se refiere a todo aquello que, por unas razones o por otras, tanto por cuestiones antrópicas como por los procesos naturales, digamos, cambian de forma drástica los paisajes naturales. Estoy hablando pues, de los acantilados de una costa, una rambla, etcétera. Entonces, si resulta que hay edificaciones en la rambla, pues hay cambios que son necesariamente susceptibles de, digamos, de identificar, de inventariar y de saber qué es lo que hay que hacer para conservar o para modificar. Bien, al hablar del paisaje natural y el patrimonio, tenemos que recurrir al Convenio Europeo del Paisaje. En este sentido, nos interesa considerar qué es lo que plantea el Convenio Europeo del Paisaje y qué otras recomendaciones y planes estatales hay que redunden sobre el paisaje. Nosotros, como docentes, lo tenemos que conocer. Bien, por un lado, el Convenio Europeo del Paisaje plantea que el paisaje coopera o impulsa el desarrollo de las culturas locales y resulta un componente fundamental en el patrimonio cultural y natural de Europa. Por eso se le da tanta importancia en cuanto además supone un bienestar, satisfacción para la identidad europea, ¿no? Es decir, es lo que venimos hablando anteriormente sobre el paisaje natural. Si resulta que es mi tierra, por así decir, hay una identificación y una vivencia hacia lo que ha sido siempre mi tierra. Entonces, las transformaciones que haya sobre esa tierra que nosotros consideramos nuestro paisaje, es ahí donde quiere entrar el Convenio Europeo. El Convenio Europeo, como sabéis, se promulgó en el 2000 y España lo ratificó en el 2007. Sobre eso, pues luego han desarrollado diversas recomendaciones europeas, que son las que aparecen en la parte inferior de la imagen, que son las de 2008, 14 y 15. Entonces, fundamentalmente, por un lado, han sido unas recomendaciones para ponerlas en, digamos, en línea con lo que sería un poco, bueno, pues a partir del convenio, que digamos es muy genérico, qué es lo que se tiene que llevar a cabo en el ámbito de la formación, en la educación, en formar especialistas, etcétera. Y entonces, bueno, pues hay dos documentos, sobre todo el del 8 y el del 15, que tienen que ver con orientaciones que a nosotros nos pueden interesar, de actuación, y luego, por otro lado, lo que vendría a ser pues material pedagógico, que además lo han hecho unos españoles. Y luego, ¿qué otras cuestiones hay que ampare el paisaje? Pues en España hay un atlas de paisajes, que no todos son naturales, obviamente, y que está publicado en 2004 por el Ministerio
el Ministerio de... el que entonces era de Medio Ambiente, me parece, pero es de 2004, y del Ministerio, no tiene pérdida. Y luego hay algunos planes estatales, pero son sobre todo de paisaje cultural. No hay un paisaje natural específico. Entonces, bueno, algunos de los culturales los podemos tomar como que son propiamente esa transformación humana que viene a ser un paisaje natural en este momento. Pero como tales no está recogido. Bien, aquí comienzo ya con lo que vendría a ser el patrimonio, con lo que sería esa idea de qué hacemos nosotros al hablar del paisaje natural y patrimonio. Bueno, pues por un lugar, por una parte, en esa primera parte de la diapositiva aparece una cita de Viollet-le-Duc, que fue un arquitecto del siglo XIX, y entonces tiene un libro dedicado al Mont Blanc, que prácticamente lo podría haber hecho un geógrafo. Y en su caso, pues bueno, describe cómo son todas las formas glaciares, las describe pues tal y como se ve en la primera parte, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo que es interesante de esta referencia es que lo que se plantea es que por mucho que nosotros lo expresemos en la literatura o en los libros de viajes, es lo que él se plantea, dice, bueno, pero no hay nada no hay nada como la observación, ¿no? Vallas de la estructura cristalina de las rocas. Entonces, bueno, eso es un poco lo que él se plantea en esa cita, ¿no? Sin embargo, bueno, si se lee el texto, pues sería una parte significativa, ¿no? Y en este caso, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo nos apropiamos de esos paisajes, ¿no? Bueno, pues en este caso es Paul Cézanne, que retrata esa montaña de Saint-Victoire, que está en la Provenza, y bueno, a la derecha hay una imagen, como tantas otras se podían hacer, y Paul Cézanne hizo varias imágenes de esa misma montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues es simplemente que tengamos en cuenta que efectivamente, pues igual que antes se retrataba digamos, lo que sería un paisaje de la vida cotidiana, pues en este caso es simplemente un lugar emblemático, como es el caso de la montaña de Saint-Victoire. En este caso, las dos imágenes no tienen nada que ver, sino son una aproximación a lo que sería, digamos, una apropiación del paisaje natural desde una perspectiva de lo que es el arte y la literatura, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces, en la parte de arriba sería una imagen, digamos, de una panorámica, de una sierra, que está casada, es la Sierra de Pela, que está en el extremo oriental del sistema central, y aquí abajo son los Alpes, que según aparecen en las guías Baedeker. Entonces, bueno, es simplemente que veamos un poco cómo aparecen esas imágenes. Bien, sobre esto nos queda otras cuestiones que son estas que estamos planteando. ¿Hasta qué punto un paisaje que está realmente antropizado se puede considerar ya patrimonio? Entonces, bueno, hay una teoría de varios autores sobre lo que es un geosistema en distinto grado de antropización. Entonces, ¿hasta qué punto es un paisaje natural, pero con un cierto grado de antropización, ¿no? Como sucede en este caso? Salvo los campos de labor y la piscifactoría que vemos en la parte baja de la diapositiva, prácticamente se percibe que es un ámbito natural, ¿no? Salvo un pueblo que está ahí también en el centro de la imagen. Bueno, pues esta imagen oblicua, aérea y oblicua, lo que permite es plantearse si estamos ante un paisaje natural ya muy antropizado, en qué grado de antropización o no. Aquí vemos otra
de una zona muy próxima, que es también la Sierra de Alto Rey, que queda también al oriente del sistema central, y entonces vemos que salvo algunos pueblitos, lo demás prácticamente podría ser un paisaje natural. ¿Hasta qué punto de antropización? Pues es justamente donde tiene que entrar el geógrafo para analizar e interpretar ese grado. A la derecha de su imagen ven una especie como de claro, que es justamente los restos de una mina de plata, porque hay varias minas en ese sector, el pueblo de Yendrancina en el medio de la imagen, y luego pues hay muchos otros, digamos, campos cultivados que están prácticamente, que se ven a simple vista, ¿no? En este caso, lo que hay es lo que se trataría sería de leer las huellas en el paisaje natural, ¿no? Entonces, en el centro, a la izquierda de la imagen, vemos justamente lo que sería un meandro abandonado. Entonces, pueden seguir digamos, de un extremo al otro, lo que vendría a ser por la zona media el recorrido del río, que es por donde está toda la vegetación riparia, y justamente en la parte alta es donde hay un meandro por donde ya no pasa el agua. Es el río Lozoya. Esta sería otra imagen de un cono aluvial en los Alpes suizos. Entonces, bueno, pues es como de libro, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede ver que efectivamente está activo. Gracias a esto, pues podemos ver exactamente cómo funciona el paisaje natural, tanto en el caso de la dinámica fluvial como en este caso de vertientes. Esto sería también para ver cómo es todo ello. Esta es otra imagen para ver tanto la sierra desde distintas perspectivas, que es lo que ya vimos anteriormente. Y esta es otra imagen justamente también aérea de lo que sería justamente esa perspectiva oblicua entre lo que es el paisaje natural y antropizado. Bien, entonces aquí en esta parte nosotros tendríamos que revisar es dónde está ese umbral entre paisaje natural y patrimonio natural. Si el patrimonio natural está transformado, es patrimonio. Si el paisaje vivido y expresado a través de las fuentes documentales lo consideramos patrimonio cultural, tal y como lo hemos visto en los cuadros de Bruegel y de Cézanne, ese es un poco también lo que nosotros tenemos que revisar. Entonces, en este caso, bueno, pues al fin y al cabo, también la imagen que hemos visto de las médulas también se compondrían digamos, ese bagaje de lo que sería el patrimonio. Bueno, esta tercera parte va a ser un poco más breve que la última también, y consiste en lo que vendría a ser cómo podemos llevar nosotros el patrimonio a los centros educativos. Entonces, yo creo que, dado que buena parte de los oyentes de esta sesión son docentes, pues digamos que, bueno, a lo mejor hay algunas de las cosas que a continuación yo voy a decir y simplemente que, bueno, lo podemos comentar y podemos verlo al final. Bueno, por una parte, ¿qué sentido tiene el paisaje en el proyecto educativo de centro? Entonces, bueno, pues está considerar que el paisaje permite observar e identificar elementos identitarios y culturales. Por otra parte, permite interpretar la evolución del paisaje. En un tercer lugar, permite hacer una reflexión sobre lo que es la diversidad cultural de los distintos paisajes. No solamente hablemos del nuestro, sino
de los que hay en España y en el mundo. Y por último, permite valorar sobre los atributos y sensaciones que proporciona el paisaje natural y a los que nosotros les damos importancia. Bien, esos serían objetivos que nosotros luego podemos desarrollar o podemos, digamos, definir con distintas acciones con las que podemos llevar a cabo un tipo de proyecto dentro de lo que sería el proyecto educativo de centro, ¿no? Algo que tenga que ver con los paisajes que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, quiero decir que José Ramón Pedraza, que es profesor de instituto en la provincia de Córdoba, bueno, en Córdoba capital me parece, pues tiene uno sobre el río, ¿no? Justamente ese tipo de proyectos vinculados a lo que es el centro, pues hace que de alguna manera todo el proyecto educativo se articule en torno al, pues eso, al análisis, a la observación de ese paisaje fluvial, a la interpretación y luego a valorar pues, los atributos que pueden tener o que les han podido tener otros autores o que nosotros le queremos dar, etcétera. Esa sería un poco la cuestión. Entonces, así para digamos, aplicar con más detenimiento el paisaje, pues habría que tener cuidado, habría que considerar que está vinculado a las capacidades cognitivas, que ya hemos comentado, y a las capacidades sensibles. Entonces, por otro lado, el paisaje natural proporciona interpretaciones sobre la evolución y dinámica, así como la de las intervenciones humanas sobre ese mismo paisaje. Y luego se fomenta la sensibilización y la evaluación del entorno natural, además de estimular conductas ciudadanas al respeto. Entonces, bueno, pues es un poco esos planteamientos que hay que tener dentro de lo que sería un centro educativo para decir cómo podemos llevar a cabo un proyecto. Porque sí, es verdad, se podría hacer de sostenibilidad, pues sí, a lo mejor si hablamos de esa estación de esquí que antes veíamos, pues a lo mejor si tenemos un centro próximo a ese lugar, lo que hay que hacer es a lo mejor un estudio para ver los pros y los contras, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que más nos interesa? Y implicar y comprometer al alumnado en ese estudio, ¿no? Bueno, a continuación vamos a pasar a la cuarta parte, que es justamente el paisaje natural en primaria y en secundaria. Entonces, en principio vamos a señalar dos cuestiones que son, primero, los postulados psicopedagógicos que hay que tener en cuenta para un entorno de aprendizaje constructivista. Entonces, por un lado, yo creo que ya muchos de ustedes lo conocen, no es extraño, pues hablar del aprendizaje por descubrimiento, de Brunner, el significativo de Ausubel, el aprendizaje entre los propios alumnos, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, las inteligencias múltiples de Gardner y la alternancia del aprendizaje colaborativo y cooperativo. Bueno, a partir de todo eso, nosotros podemos, no significa ni que esté todo, ni que esté toda en la misma acción, significa que más o menos, pues como un buen plato, pues que esté combinado de forma que nos dé ese tipo de entorno. También hay que atenerse a las circunstancias del centro educativo. Entonces, por un lado esos postulados y por otro lado, qué tipo de competencias básicas y cómo son los principios pedagógicos. Entonces, como competencias básicas tendríamos la dimensión del saber hacer y del saber ser. Entonces, se trata de conocer, en el saber se trata de conocer y de identificar esos paisajes próximos y remotos. Como antes he dicho, no solamente los de tu propia provincia o autonomía, sino también los de toda España, Europa y del mundo, ¿no? Luego, el saber hacer en cuanto a contrastar esos
digamos, las características de unos paisajes y aplicarlos a otros paisajes a lo mejor similares, ¿no? Como serían los paisajes mediterráneos, aunque sea un prototipo aquí en el Mediterráneo, pero a lo mejor hay otros paisajes que son similares en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, establecer analogías y demás. Y por último, la dimensión del saber ser, que significa esa identidad frente a la... Bueno, está mal escrito esto. El sentido de la identidad frente a la diversidad y el respeto a esa interculturalidad de los paisajes, ¿no? Que es lo que nos aportan otras culturas para el paisaje que nosotros tenemos y para conocer los paisajes de los demás, ¿no? Y luego, por último, señalar dos principios pedagógicos que tienen que ver con el currículo, que es, por un lado, la globalidad e inter y transdisciplinariedad y el contextualizar las realidades del aprendizaje, para, tanto por lo uno como lo otro, integrar los contenidos curriculares del paisaje. Entonces, para ello hemos organizado, digamos, como dos juegos de 3 planteamientos didácticos por etapa educativa. Entonces, para primaria he planteado, por un lado, la lectura del paisaje, siguiendo en parte las pautas marcadas por Castiglione y Liceras. Por otro, los proyectos de trabajo, que seguramente que ustedes conocen. Y por último, las postales y los correos electrónicos, que quien lo propuso en su inicio, hace ya 100 años, fue Frenet. Entonces, la lectura del paisaje significa, por una parte, siempre estamos en un entorno de aprendizaje constructivista. Esto es muy importante para saber que, en este caso, la selección de la imagen proviene por el alumnado. Puede ser algo que les haya llamado la atención o que, bueno, o que simplemente la han elegido dentro del aula o viene de su casa, ¿no? Entonces, por eso digo que se reparte en cuanto que es una fotografía tangible, o bien se proyecta en el aula, ¿no? Entonces, para ello lo que hay que hacer es identificar cuáles son los elementos más relevantes, dependiendo de esos 2 o 3 horizontes de un primer plano, un plano medio y un plano final. Y luego apartar ese significado personal que se le da a ese paisaje elegido. Es decir, por qué se ha elegido, cuál es la razón que le damos a elegir ese paisaje y no otro. Y luego cambiar de ese paisaje, ver los que han elegido los otros compañeros y compañeras y tratar de identificarse con esos otros paisajes, ¿no? Luego, el proyecto de trabajo yo creo que es archiconocido en ese sentido. Lo único que, bueno, hay que saber siempre que proviene la idea original también de hace 100 años de Kilpatrick, y que en este caso lo que interesa es nuevamente que sean los alumnos y alumnas los que eligen un tema en relación con el paisaje, qué es lo que más les llama la atención, pues por eso, por cómo está derruido, por ejemplo, lo que se llaman las médulas, o qué es lo que sucede, por ejemplo, en ese paisaje que hemos visto de la estación de esquí. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es un poco hasta dónde podemos llegar con estos estudiantes y cuál sería, digamos, el grado hasta donde a lo mejor se quedan simplemente en analizar e identificar cuáles son los elementos del paisaje, pero a lo mejor podemos llegar un poco más allá y podemos decir, bueno, pues si podemos dar una solución y no entendemos, por ejemplo, cómo se ha formado el circo glaciar, pues a lo mejor esa es la respuesta que ellos tienen que buscar. Si lo que no entendemos es cómo se forma, por ejemplo, cómo se ha hecho un hotel digamos, junto al Parque Natural de la Sierra de Gata, pues eso es lo que hay que saber, ¿de acuerdo? Entonces hay que plantear una pregunta, perdón,
y a partir de esa pregunta responder a otras pequeñas preguntas por grupos y buscar la solución. Esa búsqueda de solución puede estar, o sea, búsqueda de información puede estar en casa o en el aula. Y al final concluir con una respuesta final para dársela a ese proyecto de trabajo. En ese sentido, la dinámica de aula es muy importante que tenga momentos de aprendizaje cooperativo y de aprendizaje colaborativo. Y por último, esto del correo postal y electrónico. El correo postal es como yo en su día lo planteó Freinet, es un planteamiento que está firmemente vinculado con el ámbito, digamos, de la lengua y la expresión libre, como él quería, pero en este caso además lo podemos acompañar con alguna imagen y elegir algún paisaje en particular. Entonces, esto se puede dar justamente en las etapas de vacaciones o, dada esta circunstancia en la que vivimos, pues a lo mejor se puede buscar, pues plantearse viajes, digamos, dónde te gustaría ir y entonces hacer búsquedas en internet de imágenes, de lugares y entonces a partir de ahí hacer un planteamiento final para todos. Y para eso lo que se necesita es elegir esa postal o esa fotografía y utilizar o bien el correo postal o bien el electrónico. O sea, depende de cuál sea el soporte elegido. Y a partir de ahí, estructurar cuál es la estructura de la escritura de una postal o de un breve escrito donde digas, en referencia al paisaje, por qué has elegido este paisaje, qué es lo que te gusta. Volvemos otra vez a la parte vivencial. Entonces sería tratar de expresarla y entonces aquí se incorpora algo que también es muy importante, que es el trabajo con la lectura y la escritura, porque no solamente producimos un escrito, por breve que sean 4 líneas, sino también tenemos que recibir esa postal de otro compañero donde vamos a leer lo que el otro pone. Entonces ahí le damos una importancia contextualizada a la importancia de la escritura, incluso a la ortográfica y a la gramatical. Bueno, para secundaria el planteamiento va menos en esta línea. Sería, por un lado, el aprendizaje basado en problemas, el itinerario geográfico y la evolución del paisaje a través de las fuentes documentales. Bueno, en primer lugar, bueno, el aprendizaje basado en problemas consiste en plantear a partir de posiblemente de un tema que hayan elegido los estudiantes, habría que resolver cuál es ese tema que hay que resolver o que hay que preguntar, o en un momento dado qué es lo que hay, o sea, cuál es la formulación de esa pregunta, ¿no? Porque a veces tampoco se sabe. Entonces, hay que saber, por ejemplo, en este caso, hay que saber qué es lo que ha sucedido aquí y ante esto ellos pueden venir con esta imagen desde casa o puede ser, en un último caso, ante la falta de inquietud por parte de los alumnos, pues podemos ser los docentes los que promovamos algunas imágenes para decir, bueno, pues qué ha sucedido, por ejemplo, en esta emisión volcánica, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros vamos a tratar de, elegir esa imagen y una pregunta, en principio, que pueda articular el desarrollo del trabajo, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, el trabajo es un poco similar al proyecto de trabajo en cuanto que hay que, digamos, plantearse qué sería lo que vamos a buscar y
y hacer como, bueno, pues qué es lo que interesa buscar, cómo funcionan los volcanes, cómo son los glaciares, si los volcanes están todos junto a las dorsales o no, por ejemplo, dorsales oceánicas, si en este caso, por ejemplo, se debe a la altitud o a la latitud el que tenga glaciar, eso era en Islandia, en fin, todas esas pequeñas, digamos, cuestiones que los estudiantes no saben y que tienen que saber, llegar a saber, para responder a la pregunta. Es decir, ¿qué sucede con este volcán? ¿O cómo funciona? ¿O qué pasa con esas emisiones volcánicas? Porque al final esto va a tener a su vez como distinto grado de aproximación a los estudiantes. Es decir, habrá unos que solamente vayan a identificar los elementos del paisaje, como aquí sería claramente el volcán y en todo caso el glaciar, y a lo mejor la nube de cenizas y demás. Habría un intermedio que tiene que ver con lo que tendría lo que serían procesos sencillos, o por ejemplo aquí combinar tanto la aparición de esa nube de cenizas con el volcán y con el glaciar que tiene esta isla. Y por último, cuáles son en un grado ya más elevado para chavales que a lo mejor ya están mucho más, digamos, ya tienen más experiencia en resolver este tipo de problemas, pues habría que, por un lado, realmente cuál es el problema que se plantea y por otro lado, pues relacionarlo, por ejemplo, con la vida cotidiana, porque ahí se anularon los vuelos durante un gran tiempo. Si eso supone un grado de riesgo naturales o no para los habitantes, si hay riesgo de inundación, si por ejemplo hay sismicidad asociada al volcanismo, si todas las cenizas que van al aire luego caen sobre los lugares más próximos o no, o qué sucedió con la estela de esas cenizas, etcétera. Bien, sobre el itinerario geográfico podemos plantearlo de muchas maneras. Podemos ser unos auténticos sabedores de a dónde vamos y qué es lo que hacemos, o, volviendo al entorno de aprendizaje constructivista, proponerle el trabajo a los alumnos y alumnas para que elijan cuál es el tema narrativo que vaya a enlazar esos hitos elegidos del itinerario. Entonces, a partir de ese tema narrativo, pues entonces, digamos, detenernos en esos hitos donde tendríamos que resolver determinadas cuestiones que tienen que ver con el paisaje. Pero, digamos, tiene que tener un hilo argumental. Esa es la clave de todo este itinerario. Eso que les tenemos que, digamos, que transmitir. Si resulta que esta parte a lo mejor ellos no la pueden llevar a cabo, pues a lo mejor lo que sí pueden llevar a cabo es la parte más, digamos, de aplicación de lo que sería trabajar con los mapas o trabajar con las aplicaciones cartográficas, si saben utilizar cualquiera que no solamente el Google Maps, sino que sea del Instituto Geográfico Nacional o del Ejército, cómo podemos acceder a ella, cómo podemos hacernos con esas imágenes, o simplemente pues hacernos una ruta en el Google Earth, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizar todo eso para estimar tiempos y recorridos. Y entonces le pasamos, por así decir, le pasamos a ellos esa responsabilidad de lo que sería el itinerario, para que nosotros le diéramos cuerpo con la parte del hilo argumental. También es cierto que ellos pueden llevar ambas cosas. Y entonces, bueno, pues sería, en definitiva, no se trata de hacer un itinerario geográfico al uso de qué es lo que puede exponer un docente, sino que ellos formen parte de ese juego. Y lo último,
sería las fuentes documentales, ¿no? Entonces se trata de seleccionar la fuente documental y entonces, bueno, pues ver cómo era el paisaje, cómo ha evolucionado, cómo somos capaces de elegir o de identificar cuáles son los elementos significativos de ese paisaje, utilizar fuentes de documentación primaria, ir a la cartografía y saber de dónde nos están hablando de ese paisaje. Este sería un caso, digamos, evidente. Sería la erupción del Vesubio, que vivió en primera persona Plinio el Viejo, que fue el autor de Historia Natural, y en este caso es una carta de Plinio el Joven a Tácito. Y entonces explica cómo es bueno, pues cómo se dio cuenta su tío de lo que estaba sucediendo en el Vesubio. Sí, teniendo en cuenta que no sabía que era un volcán ni nada del estilo, solamente que vio la nube, de lo que nos habla ahí, de una nube, de las cenizas, todo eso que está muy bien expresado. Está claro que esto es una adaptación del documento original. Bueno, también se puede trabajar con figuras y con perfiles. En este caso son disculpad la imagen porque no es no es fina, pero es la sierra de Priego y la de Cabra abajo. Y entonces, bueno, pues un de Carandel. Entonces, bueno, pues era más que nada porque es un homenaje a él, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes y la procedencia no es muy hábil, pero bueno. Y eso es todo. Hasta aquí he llegado. Ahora queda a su disposición para las preguntas que me quieran realizar. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Nada, abrimos un turno de preguntas y de debate. A ver. Mientras que... Aquí Pepe en el chat ha puesto una cosa, pero es que no sé lo que quiere decir. Le ha puesto clarogénicos convencionales, pero no sé a qué se refiere. Si es que si no lo ha tocado, si no ha tratado, no sé muy bien esta pregunta que hay. Si quiere intervenir. Claro. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y los parques naturales? No sé. Sí, dice que no habla de parques nacionales. Pero no sé. No sé si quiere intervenir y aclarar un poco a qué te refieres. No. Bueno, no, pero vamos, en cualquier caso, bueno, supongo que son elecciones que uno hace, ¿no? Que a veces no son las más idóneas. El paisaje natural, cuando hablamos de paisaje natural es en su lato. Entonces, el Parque Nacional, bueno, pues digamos que ya está de alguna manera acotado según una determinada normativa. No corresponde exactamente a lo que es paisaje natural en lo que queremos decir aquí. He puesto algunas imágenes de lo que, por ejemplo, del Cabo de Gata, pero bueno, hubiera podido pasar lo mismo con cualquier lugar que, digamos, cualquier paisaje de cualquier parque nacional. Entonces,
Yo creo que, bueno, no lo he puesto porque no era parques nacionales el título de la intervención. No sé, no te puedo decir, pero para trabajar en ellos es que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero vamos, el parque nacional y el parque natural no tienen nada que ver en cuanto a... sobre todo es una cuestión de normativa, hasta dónde alcanza uno y hasta dónde alcanza el otro. Entonces, bueno, pues digamos que se iba un poco de lo que es esta exposición, sobre todo porque yo quería hacerlo ver de cara a lo que es la participación en el aula. Entonces, bueno, los parques, en general, los parques tienen unas determinadas posibilidades para las visitas y, bueno, yo creo que el paisaje natural, digamos, en sentido más laxo, lo que permite es que nos aproximemos a ellos y que nosotros mismos, junto con nuestro alumnado, podamos ser capaces de encontrar esos lugares, ¿no? Esos paisajes que, bueno, que a lo mejor son rincones que están lo más próximo a nosotros de lo que nos pensamos, ¿no? Eso sería un poco el reto que tenemos dentro del aula. Los parques, pues bueno, se puede acceder a ellos, pero tienen una normativa y luego para visitar y demás que, bueno, pues en unas ocasiones hay material y hay recursos que está en acceso para que todos ustedes puedan verlos, pero bueno, yo creo que lo idóneo es descubrir esos lugares, esos paisajes, digamos, naturales y ver cómo se los puedo presentar al alumnado, cómo ellos se pueden, digamos, pueden descubrirlos, etcétera. No sé. José Ramón. Sí, exactamente. Como dice Clara, exactamente. La proximidad es importante. Es que no he terminado de leer. ¿Se borra? No he terminado de leer la pregunta. Decía que si lo había llevado a cabo. A ver, José Ramón, dime. Hola, Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal? No me oyes, ¿no? No me escuchas. Sí, te oigo perfectamente. Ah, sí, bien. Nada, enhorabuena por tu charla, por tu comunicación. Mira, yo te quería preguntar una opinión, a ver si qué te parecería. No sé si me salgo un poco de la charla que tú has planteado, pero te quiero preguntar sobre la introducción, sobre tu opinión sobre la introducción en las pruebas de selectividad, en la PBAU, de análisis fotográfico, en donde hay mucha disparidad a nivel español, al menos de lo poco que yo sé, y ha habido comunidades autónomas en las que se introduce el análisis de ilustraciones, de fotografías, de paisajes, mientras que en otras comunidades ni se plantea. Además, con una disparidad de formatos, digamos, de la prueba extraordinarios, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué opinión tienes tú, si estaría bien incluirlo, pero incluso te planteo de una manera homogénea en todo el territorio español, en las distintas comunidades que tienen competencia educativa y luego, pues, con un grado de dificultad que ya se estipularía, ¿no? Es decir, guiarle un poco la pregunta, hacer comentarios libres o un nivel incluso superior que sería imagen de fotografía de paisaje en relación a otros recursos, ¿no? A textos, gráficos, etcétera, etcétera. ¿Tú esto lo ves lejano, idóneo, imposible? Bueno, vamos a ver. Yo participo también, pero en lo que es la corrección, por ejemplo, de la EBAU. Y yo, de todos los años que llevo, cada vez me deprimo más cuando veo la prueba y hago la corrección.
primero, no termino por entender exactamente el sentido que tiene la imagen, ¿no? La fotografía que ellos tienen que... Porque a veces es muy... Ellos tienen como, como una especie de rutina de que si primero los físicos, luego los humanos, entonces como que no se integran lo que es la imagen, la idea de integrar los elementos del paisaje, no se integran. Empiezan primero que si lo físico y a lo mejor te vienen hablando de ni siquiera de una serie riparia que aparece, sino pues aquellos matorrales, es todo muy... Entonces, a mí personalmente no me gusta. No sabría cómo hacerlo exactamente. Pero a lo mejor sí se puede acompañar de alguna, pues de, o bien de una imagen de un mapa, o lo que dices tú, de alguna referencia, o de alguna referencia literaria, algo, porque a veces es que son comentarios entre banales y que no dicen Ya. nada, vamos. Ya, bueno, no, solamente por aclarar, aquí en Andalucía, a mí personalmente el tipo de prueba, para lo que yo conozco a nivel español, me parece que es bastante correcta, tiene una estructura de definiciones, práctica, digamos, pero en la práctica, en el apartado B, normalmente, que es el que más vale, se trabaja básicamente cartografía o gráfico, pero nunca se le da sitio a la imagen, ¿no? A la imagen que sería el geógrafo en el territorio, ¿no? Haciendo su percepción y nada más. Era querer escucharte, Sí, sí. saber tu opinión sobre la viabilidad y sobre la idoneidad. Ya está. No te puedo, yo, desde luego, yo creo que habría que mejorarlo, pero no sé hasta qué punto, ¿sabes? No te puedo decir, ¿sabes? No, es algo que no tengo claro. No, que probablemente lo que, en fin, no quiero alargar más, probablemente esto llevaría a un planteamiento de una didáctica también en clase mucho más, lógicamente, fotográfica. Es decir, habría que, un Eso poco sí, eso sí. siguiendo el rastro que tú has planteado en tu comunicación, pues lógicamente supondría el análisis de la parte física, ¿no? Del temario físico del relieve, agua, etcétera, clima, etcétera, y por supuesto el humano a través de una selección amplia, donde al alumno, una vez que se le expliquen las pautas de trabajo, de análisis de un documento gráfico, en este caso fotográfico, digamos, se cambiara a algo más práctico, menos teórico, lógicamente con un soporte teórico. Yo creo que esto estaría un poco lejano a veces de la didáctica que se hace en el aula, pero quiero decir que si se forzara desde la prueba de evaluación, desde la PEBAU, se forzara este sentido fotográfico, pienso que quizás la didáctica del aula podría mejorar. Bueno, es mi Sí. planteamiento, ¿vale? No, pero tienes razón, tienes razón. Voy a contestar algunas preguntas que veo aquí que hablan de si tengo algún ejemplo de proyecto para secundaria. Y luego veo que Isabel María Barragán contesta. Y yo lo que creo es que es buena idea lo que plantea, pero para, o sea, seguramente el paisaje natural como tal es muy complejo plantearlo como proyecto. José Ramón puede hablar también de su experiencia, que hizo uno muy interesante sobre el río, y entonces en torno al río se relacionan muchas cuestiones que son muy interesantes. Pero yo creo que ahí podemos, digamos, incluir cuestiones culturales, referencias literarias, referencias artísticas, pero yo creo que en este caso lo que interesa es, vamos a ver, para que realmente sea un proyecto hay que resolver, digamos, hay que responder a una pregunta, en el sentido de lo que es un proyecto de trabajo tal y como lo definía Kilpatrick. Entonces, en ese sentido, estudiar los paisajes naturales como quien estudia los climas no dice nada. Entonces, a lo mejor a partir de una pregunta, por ejemplo, tal y como está ahora mismo, vamos, que esto es de ayer, los seísmos de Granada. Entonces tú dices, bueno, vamos a ver cómo, entonces vamos a los paisajes naturales en los lugares, digamos, próximos a los seísmos en Granada. Entonces vamos a por ellos.
Entonces, ¿qué sucede con los otros paisajes naturales, por ejemplo, los de Córdoba, que a lo mejor sí, con estos últimos a lo mejor se han inquietado un poco, pero normalmente no tienen tanta sismicidad como lo que puede ser, por ejemplo, en Granada o en Almería? Bueno, pues, ¿y cuáles son las huellas de esa sismicidad? ¿De acuerdo? Entonces, vemos los procesos naturales en el paisaje natural y vemos si hay algo que ha afectado que no al paisaje. Entonces, a partir de tratar de resolver esa pregunta, ¿por qué se producen esos sucesos sísmicos? Eso que llaman ahora ¿cómo lo llaman? Pues realmente es un juego de sismicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de eso, dices, bueno, ¿cómo son esos paisajes? ¿Por qué se produce eso? Ese es el proyecto. Porque hay que responder a una pregunta. Y para eso, pues te tienes que saber prácticamente a qué se debe, enjambre, gracias, a qué se debe ese enjambre de sismicidad, por qué hay tal enjambre. Entonces puedes entrar en las fallas, puedes entrar en por qué se da en esa parte de Andalucía y no tanto en otras, o no se da tanto, por ejemplo, en la meseta, ¿de acuerdo? Entonces, así, a grandes rasgos. Y entonces empiezas a entender, a partir de eso, pues por ejemplo, lo que tiene que ver con las placas tectónicas, cuáles son esos bordes, porque al fin y al cabo están muy lejos de ese borde tectónico, pero aún así, pues influye. Y cómo es, a partir de ahí, cómo es la vida, cómo son las construcciones, no solamente en Granada, sino en otras partes del mundo que tienen una sismicidad mucho más, por así decir, constante que no en Andalucía. ¿De acuerdo? Esa sería un poco el juego. Pero tiene que haber una pregunta motriz que resolver. Bien. Yo tengo una cuestión que plantearte. Sí, sí. Vale. Dime, No, dime. en relación también con lo que ha dicho José Ramón, que estoy de acuerdo con él, sobre todo porque yo creo que falta una educación visual suficientemente profunda como para trabajar el tema del paisaje, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Y es un déficit que tenemos, puesto que vivimos en una sociedad donde la imagen es lo fundamental y que no trabajemos el tema este tan en profundidad, sobre todo en ciencias sociales, en geografía, pues sí que puede generar un déficit pues, educativo para nuestros alumnos, ¿no? Pero yo te quería preguntar sobre la cuestión de las actitudes. Es decir, ¿cómo podemos trabajar las actitudes para que nuestros alumnos valoren realmente un paisaje? Es una cuestión que tampoco se suele tratar, es decir, nos centramos en cuestiones conceptuales, procedimentales incluso, trabajar la cartografía y tal, pero ¿y la actitud? Es decir, ¿cómo hacer que un alumno de tercero de secundaria, por ejemplo, valore realmente un paisaje? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que, yo creo que efectivamente es un tema arduo, es complicado, pero yo creo que yo creo que hay dos cuestiones clave ahí. Es por un lado la que tiene que ver con digamos, con la postura, por así decir, del docente o de la docente, ¿no? Es decir, en qué medida les transmite a los estudiantes esas inquietudes con respecto a lo que es el paisaje natural. Y por otro lado, bueno, pues en qué medida ellos lo viven, ¿sabes? Bueno, pues o viajan o no viajan, o tienen un pueblo, o tienen algo que realmente les tire, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que es el docente o la docente, yo estoy dando clase en el máster de secundaria y claro, ves lo que te dicen los estudiantes cuando vienen del práctico. Entonces, la mayor parte del profesorado no tiene ni idea de geografía. Entonces, claro, vamos, en este caso digo, de este grupo de este año que son 23 chavales,
o del año pasado, es muy complicado que el docente de secundaria ahora mismo, con esta formación que tenemos de historia, geografía y arte, al final sí han preparado las, digamos, se han preparado las, digamos, las oposiciones, pero no se han preparado. Sí, gracias. No se han preparado, pero no se han preparado para lo que es decir, bueno, por ejemplo, ayer pasa esto en Granada, leo como un loco y veo qué es lo que pasa y me intereso por eso. Bueno, pues esa inquietud, que estamos un poco más atentos a otras cosas, digamos, de sociedad, pero no estamos atentos a lo que es un poco lo que es el entorno, es decir, qué es lo que pasa. O, por ejemplo, yo les he preguntado también a los estudiantes, ¿cuántos de vosotros habéis mirado por qué se dio las circunstancias de la nieve en Madrid, ¿no? ¿Y qué grado de excepcionalidad tiene eso? Bueno, pues eso, que realmente está, que se puede buscar y se puede saber, bueno, pues dices, bueno, ¿y cuántas personas tienen esa sensibilidad para decir, pues me intereso por eso, o me intereso por lo otro? Bueno, pues eso, llevado al paisaje natural, pues es lo mismo. Es decir, yo vivo muy cerca, pongamos por caso en vuestro caso, decir, de un olivar, y decir, bueno, lleva aquí toda la vida. Bueno, a lo mejor no lleva toda la vida. Y los chavales, por ejemplo, si no entras ahí, no entras al trapo, no comprendes que efectivamente es un paisaje cultural esencialmente. Y entonces, ¿cómo se ha transformado? Y cómo hay paisajes que los tenemos ya tan asimilados, que forman parte de tu ser, por así decir, ¿no? De esto que estamos diciendo, propiamente de tu cultura. Entonces, en ese lado, en ese sentido, hay una parte que tiene que ver, digamos, desde mi punto de vista, el compromiso y la sensibilidad del docente. Y por otro lado, lo que pasa en casa, que nosotros no lo controlamos, pero sí dentro de lo que son un poco la sensibilidad del chaval, ¿no? De cara a si tiene referencias, por ejemplo, con lo que es su pueblo o no tiene pueblo, o lo que es su paisaje más de su entorno, ¿no? Cómo lo cuida o no lo cuida. Entonces, por ejemplo, en el caso de lo que antes comentaba del hotel de Almería, decir, bueno, pues realmente estamos muy atascados ahí porque queremos que nos lo resuelvan, ¿no? Muy bien. Sí, y lo que dice Francisco, efectivamente, es ese asunto. Cuantas más clases demos fuera del aula, propiamente, y estemos en el campo, mejor. Y como antes había dicho, es decir, el itinerario didáctico o geográfico lo podemos llevar nosotros, pero nosotros ya lo sabemos llevar. El asunto está en cómo hacemos para que lo lleven los chavales, para que se planteen, si hay algo que les llama la atención, vamos a hacer un hito, vamos a parar ahí, vamos a ver a qué se debe eso que estamos viendo, que no lo sabemos, no sabemos por qué se da. Pero no hagamos las descripciones estas de toda la vida, aquí la montaña, aquí el río, aquí el valle, aquí una terraza, por poner un caso, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de generar y de transmitir esa inquietud. Y entonces, en la medida en que los chavales conocen el medio y conocen el entorno, desde mi punto de vista, se mostrarán más sensibles a lo que es el paisaje. De acuerdo. Se ha quedado aquí una pregunta atrás de Rafa. Rafa González dice que ha hablado usted de diversas propuestas para secundaria. ¿La ha llevado a la práctica o coordinado con centros educativos? ¿Qué centro nos podría poner como ejemplo de las distintas propuestas? Bueno, vamos a ver. El asunto, por ejemplo, del aprendizaje basado en problemas, realmente, en el caso de secundaria, es para alumnado que ya tiene un cierto control y un cierto dominio. Porque como ya he puesto, digamos, como varios niveles, si estamos a un nivel, digamos, básico, lo que vamos es a saber qué es un cono de rubios, qué es una terraza, etcétera. ¿De acuerdo? Pero interrelacionar todo eso es mucho más complejo. Entonces, lo que hay que ver es que tienen que ser chavales que ya estén en un nivel, digamos, como más superior de secundaria.
El problema en geografía es que, claro, ya sería bachillerato y los de bachillerato ya están en otras cosas. Para tercero y para cuarto, que apenas hay geografía o nada, pues entonces ya como que pierde interés. Lo que pasa es que si hacemos una salida para historia, entonces ahí sí podemos integrar algunos contenidos que hayamos abordado en primero y en segundo. Eso sería el aprendizaje basado en problemas. El otro día, por ejemplo, yo les decía a los estudiantes a qué se debía, por ejemplo, el caso del viaje digamos, del error cartográfico de Colón, porque en principio pensaba que iba a encontrar una cosa y luego encontró otra, ¿no? Bueno, pues eso que se debe al arco de la Tierra en grados, bueno, pues eso es una cuestión geográfica, pero es histórica. Entonces, bueno, pues ese es un problema. Y eso es un problema que además podemos meter las matemáticas porque es, digamos, sexagesimal, es decir, podemos incorporar otras disciplinas. Eso por un lado. Entonces, donde está, digamos, bien asentado es en el ámbito universitario. Hay universidades que solamente hacen aprendizaje basado en problemas. Estoy, por ejemplo, hablando de la de Maastricht y luego de la de... hay una también en Canadá. Hay otra que es la tecnológica de Río de Janeiro, de Río de Janeiro. Y bueno, 3 o 4 en el mundo, tampoco hay muchas más. Y lo único que pasa es que puntualmente se puede trabajar. Yo con los estudiantes ahora que estoy con los de bachillerato, con los de universidad sí lo hago, pero claro, no es lo mismo, porque para eso tienen que tener, digamos, por así decirlo, un acervo para tratar de resolver las cuestiones. Con respecto al itinerario, pues bueno, esto también lo he hecho en universidad y en secundaria sí lo he hecho con algunos centros, pero no es tampoco tan fácil porque tienes que tener, o sea, lo he hecho de forma experimental, sobre todo en lo que son las semanas de la ciencia, al hacer itinerarios. Entonces no es tan fácil coordinarse con los docentes, porque normalmente los suelen tener muy atados digamos, de la cuerda para que no se desmadren, porque no están habituados a ello. Y eso con respecto a los itinerarios. Y con respecto a la documentación, pues igual, sobre todo digamos, en la universidad. Y luego, pues, por ejemplo, al hablar por ejemplo, en el máster siempre lo digo, yo creo que se puede trabajar. Y bueno, yo creo que es cuestión de irlo introduciendo. Y por último, aunque es de primaria, los proyectos también se pueden llevar a cabo en secundaria. Y por ejemplo, aquí en Madrid hay un centro que se llama IDEO, que está en un barrio que se llama Las Tablas, y ese sí que es un centro que trabaja por proyectos hasta secundaria. Lo que pasa es que en secundaria pues pasa como con el material Montessori, que en infantil y en primaria se da muy bien, pero luego según van creciendo ya como que pierde su sentido, ¿no? Entonces, en ese curso tiene sentido, en esa etapa, pero hay que elaborarlo muy bien y sobre todo porque, bueno, se trabaja mucho con el libro y entonces los proyectos tienen que tirar más de los estudiantes. Pero, por ejemplo, un proyecto para primero o segundo se puede hacer perfectamente. De secundaria estoy hablando. Por poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con esto, es el caso de otro centro, hay varios en Madrid, otro centro, uno que está junto a la Autónoma, y los chavales, pues estoy hablando de sexto, pero si fueran de primero o de segundo no pasaría nada. Entonces se propusieron hacer un proyecto sobre el Mundial de Brasil. Entonces, claro, pues en principio dice, bueno, el Mundial de Brasil, entre los que no les apetece el fútbol y demás, dice, bueno, ¿qué sentido? Bueno, pues del Mundial de Brasil puedes sacar los siguientes datos. ¿Cómo son las ciudades? ¿Qué población tienen? ¿Cómo se relacionan unas ciudades y otras? Que no hay tren en Brasil. ¿Cuáles digamos, las dimensiones de Brasil, por ejemplo, frente a España? ¿De acuerdo? Por comparar, por hacer cómo es Brasil, cómo es España, cómo es Italia con respecto a Brasil, ¿no? Para que te hagas una idea.
Por ejemplo, entre Río y Sao Paulo, ¿cuál es la distancia que hay? Pues como si fuera Madrid y Barcelona. Pero claro, allí es una dimensión diminuta y es prácticamente la distancia en avión más breve. Pero allí prácticamente en avión se hace casi todo. Entonces, bueno, ¿dónde se han montado campos de fútbol que a lo mejor no tienen mucho sentido? Como pasó en Manaus, en el centro junto al Amazonas. Bueno, pues es un poco todo eso, ¿de acuerdo? Pero una vez que tienen los estudiantes elegidos el tema, nosotros somos los responsables de darle sentido a ese proyecto, desde el punto de vista docente y curricular.